Sí, para los empresarios es que en el proyecto que estamos empezando a adelantar, primero, de respeto por el desarrollo nacional, de la incorporación de progreso técnico, del trabajo nacional y del equilibrio entre los tratados de libre comercio y el desarrollo nacional, tendremos que tener un trabajo conjunto fundamental, importante, para cumplir con los objetivos de disminuir la brecha existente en nuestro país en los niveles de pobreza y en los niveles de desigualdad. Es decir, es un trabajo conjunto entre empresarios, agentes económicos, agentes sociales y el país en un objetivo social y económico compartido. Ministro, Ministro, algunos los empresarios que lo empresarios tienen escucharon dudas esta sobre... mañana, en lo que le escucharon, entienden que el gobierno está pensando el micro, porque lo que usted les planteó allá es microempresas, pequeños negocios y que no hay mucho para seguir robusteciendo el aparato productivo. Hombre, yo no sé por qué esa pregunta me causa curiosidad, porque es que el 95% de las empresas son microempresa, pequeña y mediana empresa existentes en Colombia. Y el 5% son grandes unidades productivas. Lo que yo dije fue grandes unidades productivas que están fortalecidas, que deben fortalecerse más. Pero es que el 95% del tejido empresarial colombiano existe. Aunque yo sea chiquito no quiere decir que no existe. Ministro, Ministro, precisamente lo que han dicho los empresarios aquí es que esa reforma que está cursando ya en el Congreso les causa preocupación porque podría desincentivar la inversión extranjera. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Miren, yo sí tengo una curiosidad, ¿qué tiene que ver eso con la inversión? En Corea, en Europa, los impuestos son los mismos, 52%, 50%, 49%. Perdón, no los impuestos, el coeficiente de desigualdad, el coeficiente de Gini es 50%. Después de impuestos, el coeficiente de Gini baja la desigualdad al 30%. ¿Qué es lo que se está planteando aquí? Una reforma progresiva. ¿Qué pasa en Colombia en este momento? Tenemos un coeficiente de Gini del 52%, después de impuestos baja al 50%, es decir, continúa la desigualdad. Entonces es una mala utilización de los impuestos. ¿Qué pasa en el sentido de poder lograr una baja en la desigualdad? Pues hombre, si baja la desigualdad, aumenta la demanda. Y si aumenta la demanda, pues el que tiene más plata, para eso tiene plata para ahorro, que eso es una ecuación para inversión, mayor inversión. Y si aumenta la demanda, pues es un incentivo a la inversión extranjera directa para poder vender mejor en Colombia. Entonces yo no entiendo pues los que afirman que esto va hacia la desinversión, no, al contrario. Y por eso ha sido recibida por Fondo Monetario, por Banco Mundial, no ha habido problema con las calificadoras de riesgo, no hay nada de el dólar como que bajó, ¿no? Los que compraron como que se fregaron y ahora van a vender. Entonces, si hay esa estabilidad, si hay esas cosas, por pura curiosidad frente a su pregunta que es muy interesante, pues hombre, sí, afirman, pero demuestren. Hagan los análisis económicos con seriedad y nosotros estamos dispuestos a responder con nuestra humilde formación académica y nuestra humilde formación en el ministerio frente a esos análisis, porque realmente, como le acabo de explicar, no veo los motivos para que Pues lo estamos que, afirmando que está aumentando la desinversión. Tenemos que ser democráticos y escuchar las diferentes preguntas. pues ¿En lo qué que, horizonte se va a restablecer o a tener un mayor flujo significativo de comercio con Venezuela? Mire, en eso hay que ser muy claros. Pues ustedes saben que hasta antes de ayer, o yo no sé qué cuento, yo era el presidente de la Cámara Colombo-Venezolana, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el aumento del flujo de comercio? No solo de comercio, sino también de inversión, pero hablemos de comercio. Pues de la recuperación de Venezuela, porque es que yo les vendo si ellos se recuperan de esa caída inmensa del 75% que tuvieron desde el 2015 hasta el 2020, ¿verdad? En el Producto Interno Bruto. El año pasado ya se estabilizaron, qué bueno, 6% de crecimiento. Este año van a crecer más o menos el 20%. Entonces, si se abre la frontera, si se solucionan los temas del contrabando entre norte de Santander y Táchira, si siguen pasando las mercancías
en Guarero, Paraguachón Guarero, en La Guajira, y si se mejoran las condiciones del transporte marítimo, vamos a tener un comercio este año no de 600 millones como está proyectado, sino vamos a tener un comercio de 1.200 millones, que nada tiene que ver con los 8.000 millones en la mejor época. En 2 años, con la recuperación de ciertos sectores productivos muy importantes en Venezuela, como la petroquímica, la siderurgia, el aluminio y el sector automotor, vamos a tener una complementariedad mucho mayor, y poco a poco el cálculo que hicieron los de la Cámara Colombo-Venezolana y que ahora en el gobierno estamos retomando, se está hablando de 4.500 millones de dólares de comercio total, importaciones, exportaciones, para dentro de 4 años, 2026. Todavía no va a ser sino el 65-60% de lo que era el comercio en su mejor época. Pero realmente un comercio global en 4 años de 4.500 millones, en una crisis de proteccionismo y de que nuestras exportaciones cada vez van a estar más complicadas en los países desarrollados, pues Venezuela se constituye en nuestro gran socio y amigo de la integración, no solo para vender, para comprar, sino para recuperarnos juntos. Ministro. ¿Habían dudas de los industriales que antiguamente en esa época dorada hacían negocios con Venezuela y Que unas no que les quedaron pagan, cuentas pendientes? que no les pagan? Entonces, mire, lo de las cuentas pendientes, digamos la verdad. Ahí se les debía un poco de plata, 1.400 millones de dólares. Pero los venezolanos pagaron en los acuerdos que hicieron el expresidente Chávez y el expresidente Uribe, de esos 1.400 pagaron por lo menos 1.000 millones de dólares. Quedaron unas deudas, más o menos 100, 125 millones de dólares, que están registradas en el Banco Central de Venezuela y que van a ser pagas en cualquier momento. Y hay otras deudas que ustedes conocieron, lo de Alex Saab y cosas de ese tipo, pues usted por qué tiene que pagar eso. Pero espere, termino. Y no sé, qué pena con usted interrumpirlo. ¿No? Pero lo otro es la deuda de Avianca. Y la deuda de Avianca sí es importante, pero ellos la castigaron ya hace mucho tiempo, yo hablé con ellos. Y si les fue tan mal en Venezuela, ¿por qué están pidiendo volver? Ministro, le pregunto, las empresas que fueron expropiadas, que fueron varias, el acuerdo también estaría orientado a reintegrar esas empresas a sus dueños aquí en Colombia. A mí me parece una pregunta, a pesar que me lo hubiera dicho mientras estaba hablando, pero ahora sí no hay problema. A mí me parece una pregunta muy importante, porque es que resulta que en este momento, ¿cuál ha sido la política en Venezuela? Es devolver las empresas que fueron expropiadas o que fueron convertidas en públicas. Esas las están devolviendo todos. ¿A quién la están devolviendo? A sus antiguos dueños. Claro, no, sin ningún reconocimiento si se dañaron las capacidades productivas o algo, pero la están devolviendo. Otras empresas que eran del sector público las están privatizando. Entonces muchos, por la ley antibloqueo, que no es una seguridad jurídica para nosotros, han comprado en el arco minero empresas Rusia, China, Turquía, Irán y la India, básicamente, que son los socios naturales de Venezuela, pero por otro lado muchísimos inversionistas venezolanos les están entregando esas empresas que están privatizando en comodatos de 5 o 20 años con control de la propiedad de más del 51%, que eso no ocurría nunca en Venezuela. Y cuando uno tiene más del 51%, tiene control de la administración, entonces por lo tanto tiene contrato de los flujos de dinero, tiene poder para controlar los flujos de dinero. Entonces sí hay una modificación importantísima en lo que pasaba con las expropiaciones y demás, y parece ser que no es reversible ese tema para volver a temas de expropiación. Ha cambiado las condiciones. ¿Tú quieres hacer la pregunta hace rato?
Ministro, le quiero preguntar por el tema de Ella ya me estaba haciendo así. No. Ministro, le quiero preguntar, en este restablecimiento de relaciones comerciales con Venezuela también está el punto de la empresa Monómeros. Desde las directivas han mostrado preocupación de que pueda volver a las manos del presidente Maduro porque dicen que se frenarían alguna de la producción que ellos ya están teniendo y las mejoras. ¿Ustedes cómo van a evaluar ese tema con el gobierno Petro? ¿Qué mensaje le envían a las directivas de Monómeros? Yo no he estado en las reuniones ni del empalme del tema de Monómeros, ni he iniciado las conversaciones sobre eso. Pero hay que voltear la pregunta, ¿qué pasaría si no hay fertilizantes en Colombia? Pero hay que voltearla aún más. ¿Qué pasaría si no hay gas en Colombia para hacer fertilizantes? Usted sabe, claro que sabe porque tiene cara de economista y de ingeniera, que para hacer fertilizantes tiene que tener gas. Entonces aquí lo que tenemos que preguntar no es sobre un aspecto específico de una empresa en manos de quién va a quedar, sino cuál es nuestra expectativa frente a esta tragedia en Ucrania, frente a la soberanía alimentaria, de cómo vamos a manejar el tema de los fertilizantes en esa relación gas-producción, cómo vamos a generar esa producción que puede ser con Monómeros, que puede ser con otras empresas, pero que fundamentalmente lo que le interesa al país no es la resolución de un conjunto específico entre dos actores, sino lo que le interesa al país es que existan los fertilizantes para la soberanía alimentaria en un momento que tenemos una tragedia importantísima en esa materia, una inflación de precios impresionantes y el hecho de que tenemos que responder con desarrollo productivo en esa materia. Entonces, Monómeros es muy importante, ojalá se solucionen los problemas, pero tenemos que tener alternativas, sí, compañeros. Ministro, quisiera preguntarle, el gobierno de Gustavo Petro pues, se ha mostrado muy interesado en diversificar la oferta exportadora del país. ¿Podría darnos detalles de esa apuesta? Y también, ¿tendremos viceministerio? Usted tenía que hacer la pregunta, ¿tendremos ministerio? Viceministerio. No, porque indudablemente en los principio por el final. En los dos primeros años ya se definieron las prioridades de nuevos ministerios y demás, el Ministerio de la Igualdad y demás. Entonces sí, lo que hay una evolución es hacia un viceministerio de Industria y esperamos, según ocurran las cosas, que en los 2 próximos años evolucionemos hacia un Ministerio de Industria. Pero desarrollo empresarial sí se reemplaza por un ministerio. ¿Se sabe Y quién cuando estará a la cabeza de ese viceministerio? me imagino que el doctor Petro, frente a las propuestas que hacemos desde el ministerio, decidirá dentro de los próximos 4 días, entonces la cabeza se cae o se pone de acuerdo a las decisiones del presidente y dentro de 4 días te vas a enterar. Pero espere que no le he contestado. Pero entonces la contestación, ¿en qué somos ricos nosotros? En desarrollo sustentable, en naturaleza, en agua, en viento. Pues la propuesta es la inversión para poder vender lo que tenemos a la comunidad internacional, incorporando progreso técnico, que nos den transferencia de tecnología, que incorporemos desarrollo, que generemos la posibilidad de generar empleo y a su vez mediana y pequeña empresa, como decía el compañero, que es la que tiene que desarrollarse seriamente y por lo tanto atraer inversión, pero con una negociación para el desarrollo y para la sostenibilidad. Esa es la estrategia. Ministro, Ministro, el ¿ya tema de convocó zonas usted a la comisión de administración del TLC con los Estados Unidos? Porque esa es una de las peticiones del gobierno Petro, ¿o habla con el embajador sobre eso? No, mire. Lo que yo dije hoy, ustedes no estuvieron presentes. Es que nosotros tenemos 2 tipos de tratados, los tratados con Latinoamérica en general, que son tratados que no son TLCs ni son tampoco tratados de protección de inversiones. Al principio es necesario evaluar pues, los resultados de los últimos 30 años de la apertura y de lo que fueron los tratados de libre comercio. Hay 3 tratados que son muy importantes porque tienen las mismas características con México, con la Unión Europea y con los Estados Unidos, y hay unos mecanismos de los tratados que son las comisiones de evaluación de los tratados, que como no se ha llamado a evaluar los tratados y a conversar con nuestros amigos de México, de Europa y de Estados Unidos,
pues es interesante llamarlos en el muy corto plazo para que podamos hacer la evaluación, para que miremos los equilibrios y los desequilibrios y para que hagamos una cosa como amigos que somos entre los países, buscar unos equilibrios adecuados, especialmente en el tema agroindustrial y, por ejemplo, en ciertos temas de capital, conocimiento, de propiedad intelectual y en temas de los servicios. Pero hay que evaluar primero, hay que hablar, hay que utilizar los mecanismos existentes en los tratados, hacer el seguimiento, conversar con nuestros socios. Y hasta ahí ya veremos qué hacemos después de esa conversación. Es como si usted fuera amiga mía y no nos viéramos hace 20 años. Charlemos y usted me dice, pero si es que 20 años pasaron y usted ya no me conoce, entonces no volvemos a hablar. Pero pasaron 20 años y usted dice qué rico volverlo a reconocer, entonces volvemos a ser los mejores amigos y los mejores socios. Ministro, usted tocó el tema del gas ahorita, hace un momento que le hice la pregunta, usted tocó el tema del gas y Venezuela, ¿es porque lo están pensando en importar? Escuchamos esta mañana a la ministra de Minas que estaba hablando sobre este tema, que en los próximos años, si nos quedamos sin gas, lo vamos a importar. Ni siquiera, bueno, primero hubo descubrimientos muy importantes aquí en su costa caribe, ¿no? Entonces sea optimista. Porque fueron descubrimientos importantes, costosos, pero importantes. En segundo lugar, pues si se están reanudando las relaciones con Venezuela, con seguridad jurídica, con institucionalidad, pues ¿por qué no pensar en el antiguo proyecto que teníamos, que duramos un tiempo exportándoles gas nosotros, nos pagaron, y ahora ellos habían logrado una capacidad de 40 millones de BTU? ¿Por qué no pensar en una complementación industrial con Venezuela para el tema del gas? Pero complementación productiva industrial, no simplemente importaciones, como si fuéramos socios. ¿Se subiría el precio de qué? El precio del servicio. Si importamos de otras partes, muy seguramente se subiría más. En general, la pregunta es, ¿hay que explorar gas? El ministro de Hacienda y el presidente ya dijeron, seguimos con la exploración de gas. Si encontramos gas, pues una maravilla, no se subiría el precio del gas. Pero resulta que si no encontramos gas y se acaba la oferta de gas, pues ¿qué hace usted? ¿Qué está haciendo Estados Unidos ahora que no le manda el petróleo a Ucrania? Va a importar desde Venezuela, porque en política internacional no hay amigos, solo intereses. Usted decía prácticamente que no había ministerio. ¿En qué se va a centrar concretamente? Que no había ministerio, Viceministerio. ¿En qué se va a cuál va a ser ese eje central? No, mire, con todo el cariño sí les digo, los periodistas yo los respeto mucho, pero sí es muy importante que escuchen lo que estoy diciendo. Yo nunca dije que no había ministerio. Yo dije que hay un viceministerio de desarrollo empresarial que se va a convertir en un viceministerio de industria, porque el concepto es desarrollo, sostenibilidad y no solamente mecanismos transversales de colaboración con los empresarios. Entonces, un Ministerio de Desarrollo Empresarial para promover la sostenibilidad, un viceministerio, porque ahí sí me equivoqué yo, un viceministerio. Y ese viceministerio pues cambia el objetivo porque va a haber otra vez un objetivo de desarrollo empresarial sostenible en alianza público-privada. Y eso es muy importante para ustedes, para nosotros, pero sobre todo para el país, ¿no? Ministro, ¿cuándo va a ser ese primer contacto con su par de Venezuela en materia comercial para hablar de estos temas que usted nos ha dicho? Mira, es que el problema mío es que yo como presidente de la Cámara Colombo-Venezolana estaba en permanente contacto con ellos. Pero aquí la labor del señor nuevo canciller, es que los adelantos son monstruosos. Mire, ya dieron la orden de que se reúnan para los temas de seguridad las fuerzas militares de los dos países. Ya dieron el nombramiento de embajadores, el señor Plasencia, que es un diplomático de carrera. Yo lo conocí en Bruselas hace muchos años, fue de carrera en Londres, fue canciller de Venezuela, es un diplomático de carrera y ahora va a ser nuestro embajador, que bienvenido. Está el doctor Benedetti, de embajador en Colombia. Entonces fíjese usted que progresan aceleradamente los temas, que son los temas de seguridad, los temas diplomáticos, ahora progresarán los consulares y por supuesto
El jueves tenemos una reunión en Cúcuta que están ustedes invitados, donde van a estar los agentes económicos de las dos regiones, yo voy a ir como ministro. Muy rápidamente se va a producir el paso de mercancías por los puentes vehiculares de la frontera. Es decir, se están alineando todos los astros para reconstruir la relación con Venezuela y claro, hay que tener dudas porque se destruyó también la institucionalidad y tenemos que contribuir y pienso que el presidente Petro y el canciller lo están haciendo de manera maravillosa, están reconstruyendo primero la institucionalidad y después hacer acciones puntuales. Entonces es una gran estrategia con mi colaboración, pero realmente son el presidente Petro y el canciller, están reconstruyendo la institucionalidad en lo consular, en lo diplomático, en la seguridad y nosotros estamos reconstruyendo la institucionalidad en la parte de transporte de mercancías y de personas. ¿Cuánto podría tardar ese paso de mercancías a través de los puentes internacionales? Eres rápido. Pero rápido son 2 días, para mí Usted sabe que rápido lo son 2 minutos para usted. Correcto, es que para los economistas corto plazo puede ser hoy o puede ser un año, ¿no? Entonces es en el corto plazo. Ministro Díaz Iníbar, le han pedido reevaluar la propuesta, el gobierno de Gustavo Petro dice no, pero ¿usted qué opina? Esto está en la reforma tributaria, los de los días sin IVA, gremios como FENALCO, que hoy pude conversar un poquito, están proponiendo alternativas que deben ser miradas con mucha seriedad. Esto está con el doctor José Antonio Campo, pero ¿qué se ve? Se ve la voluntad de todos de buscar soluciones a los problemas. Antes para cada solución teníamos un problema, ahora para cada problema tenemos una solución. Inclusive lo del IVA puede evolucionar de una manera positiva con base en las propuestas conjuntas que están haciendo el gobierno y los comerciantes. Ministro, ¿nos puede hablar del tema de zonas francas? Pero eso les han hablado durante los últimos 2 días al ministro de Hacienda. Yo estoy totalmente de acuerdo, no podría estarlo de otra manera con mi gobierno, porque yo soy parte del gobierno, con la posición del profesor Ocampo, mi compañero de gabinete, de que las zonas francas son para exportar. Pero dentro de esas zonas francas para exportar, él mismo ha venido dialogando con las zonas francas porque tienen diferentes características. Y aunque la zona franca es un solo nombre, pues hay diferentes vestidos que hay que analizar las características de cada uno y en eso está el profesor Ocampo. No los puedo atender porque me voy a una reunión sobre zonas francas precisamente en este momento, pero como siempre, ahí está la propuesta, está la discusión académica, respetuosa y en lo que los ministros puedan corregir, corregimos porque nos equivocamos y en lo que los industriales y los propietarios de zonas francas puedan corregir, pues perfecto, porque todos nos equivocamos. Y a partir del análisis de las equivocaciones vamos a tener las afirmaciones como si estuviéramos en un esquema ese dialéctico de llegar de la negación por la negación a la afirmación. Gracias, ministro.